Bienvenidos amigos. En esta ocasión vamos a tener un enlace especial hasta Lima, Perú, con nuestro amigo Luis Alberto Rojas, que es el fundador del Frente Nacional de Tercera Posición de Perú y además el director del canal de nuestro canal hermano Victoria, con el que ya hemos colaborado en varias ocasiones y que siempre que haya algún tema importante que tratar en Perú, pues recurrimos a él porque es un experto en la política y lo que está sucediendo allá. La última vez que platicamos con él, si yo no mal recuerdo, tú me recordarás o me corregirás, Luis, fue cuando fueron las elecciones precisamente que acaban de ese ciclo que inició hace, no sé, un tiempo. Ahorita nos dices cuándo fue la elección en la que tú estuviste participando como observador y que nos informaste muy puntualmente de las irregularidades que notaste en el proceso, y que ayer pues se puede decir que se dio la conclusión de ese proceso que inició con la elección y que desde lo que vamos a hablar precisamente por lo que está sucediendo, lo que sucedió ayer, 7 de diciembre del 2022 allá en Perú. Gracias, Luis, por aceptar esta entrevista. Es un placer para nosotros siempre tenerte en nuestra pantalla, con nuestra audiencia. La gente aprecia mucho tu conocimiento, así que bienvenido. Gracias, el gusto es mío de poder compartir con ustedes, agradecido con Miguel Salinas y el gran boletín que siempre está teniéndolos al día en toda la coyuntura nacional e internacional. Los países de Hispanoamérica tenemos un enemigo en común que está destruyéndonos desde adentro y precisamente todo gira en torno a esa mecánica de, ojalá fuera un juego, no lo es. Es una mecánica destructiva, es real y tenemos que tomar cartas en el asunto. Así es, bueno, pues cuéntanos para empezar, antes de entrar de lleno al tema, para que nos des un poco de antecedentes. La elección más reciente que ustedes tuvieron para presidente, ¿cuándo fue? Recuérdanos la fecha, el mes y el año, por favor. Mira, sobre fecha, mes y año, te podría precisar el año. Recordamos Castillo, en este caso el último presidente, el que ha salido, el que acaba de salir, Pedro Castillo. Sus elecciones fueron el año pasado. Bueno, él asume el año pasado, mejor dicho, claro, y él lleva un poco más de un año de Sí, haber fue como ingresado. en la última parte del año, creo, no sé, en octubre, noviembre, por ahí, ¿no? Me tengo más o menos en mente, por ahí fue la elección, ¿no? Y precisamente, claro, él asume en realidad y lleva algo más de un año en realidad en el poder, ¿no? Ellos asumen el 28 de julio, Ah, que ok, es la fecha ok, de la independencia, la proclamación de la independencia, en la que ok. países como Perú empiezan su camino hacia el tercer mundo desde estas independencias. Entonces, en ese aniversario precisamente, Mm. él asume el poder el primer 28 de julio y este último 28 de julio fue Su su primer discurso de un aniversario, año, ¿no? ok. De un año de haber asumido el mandato, haciendo nada prácticamente, y después de julio llegamos, ¿cuánto? A ver, agosto, septiembre, octubre, noviembre, y a Año inicios de y diciembre, 5 meses, ¿no? a Poquito inicios de menos. diciembre ya le están dando de baja, y vamos a ver quiénes le dieron de baja Ah, precisamente ok, en un autogolpe, que el claro. mundo se pregunte, me llaman mis amigos de Argentina, de México, Lucho, ¿qué está pasando? ¿Por qué están festejando? No, la derecha está festejando, pero en realidad vamos a ver qué pasó realmente con Pedro Castillo y cómo su camarilla organiza un autogolpe donde él es el único que se va de cara, ¿no? Bueno, a ver, antes de entrar de lleno a ese tema, hay un antecedente de esto que sucedió, creo que fue la última vez que había pasado algo parecido en Perú. Si no mal recuerdo, fue hace 30 años exactamente, en el 92, 1992, cuando Alberto Fujimori hizo exactamente lo mismo. O bueno, quiero que tú nos aclares qué tan similar fue y, eh, bueno, cuando menos trascendió la historia que Alberto Fujimori se había dado como un autogolpe de Estado. Me imagino y quiero que tú nos traces si hay alguna similitud. Yo no sé, no recuerdo la verdad si en ese momento hubo una disolución o un intento de disolución, como lo quiso hacer ayer Pedro Castillo, de desconocer las instituciones, principalmente al Congreso, y qué similitudes y diferencias hubo entre lo que pasó ayer y lo que pasó hace 30 años, en 1992, con Alberto Fujimori. Correcto. Hace 30 años, Alberto Fujimori hace un autogolpe de Estado. Quiere decir que él como poder ejecutivo, acá hay tres poderes formales: el poder ejecutivo, que es el presidente con sus ministros;
el poder legislativo, que también es elegido por el pueblo, que son los congresistas, una sola cámara, por así decirlo, y el poder legislativo, donde está el poder judicial, el Ministerio Público, ¿no? O sea, las fiscalías y los juzgados, entre otros. Bien, entonces, en este caso el Ejecutivo, liderado por Alberto Fujimori, hace 30 años hace un autogolpe de Estado, o sea, él mismo da un golpe al Estado y dice, yo voy a mandar acá, ¿no? Manda elecciones congresales, desarticula a todos menos a su Ejecutivo, ¿no? Que obviamente lo refuerza, lo fortalece y ejerce pues una dictadura que duró un poquito más de 10 años en realidad, duró con Alberto Fujimori. Se iba hacia un tercer mandato cuando salen los videos, ¿no? Los denominados Vladivideos, donde se tumban toda su camarilla de corrupción y empieza el gobierno de izquierda, ¿no? Como siempre entre la izquierda y la derecha, pero los jefes eran los mismos, ¿no? Ya vamos a mencionar quiénes financiaban. Siempre había capital israelí financiando Ujú. a Fujimori. Voy a mencionar un apellido, los Klimper. Y en el caso del comunismo aparece Salomón Lerner, por ejemplo, que le ha Ujú. puesto su cara, puso su cara a este judío sionista Salomón Lerner con Ollantumala, le financió la campaña, también acá Pedro Castillo, ¿no? Entre otros, y más atrás hacia la dictadura izquierdista de Juan Velasco Alvarado también, ¿no? Asesinando incluso por ahí a un empresario peruano, Luis Banquero Rossi, en que encabezaba el negocio de la pesca, y luego viene el Ministerio de Pesca para que el Estado, a la cabeza con Salomón Lerner, lo maneje, ¿no? Bueno, ya estamos viendo quiénes son los jefes entre la izquierda y la derecha, y precisamente como las reglas del juego, los jefes la dan. ¿Qué pasó 30 años después? Ocurrió prácticamente lo mismo, pero ¿qué pasó con Pedro Castillo? La diferencia, a ver, vamos a hablar de las similitudes. Pedro Castillo da un mensaje a la nación, hace lo mismo, hace un autogolpe y dice vamos a hacer esto, esto y esto. Y básicamente él estaba desarticulando, disuelve el Congreso, como lo hizo Fujimori, anuncia que convocaría nuevas elecciones congresales, inmediatas quizás, anuncia que hará lo mismo con los demás poderes, el Estado lo va a reestructurar, en fin, ¿no? Todo siempre por el bien del pueblo y todo esto, ¿no? La diferencia en este caso es que Pedro Castillo es un representante de la izquierda, es un gobierno de izquierda, es más, él pertenece a la izquierda dura, a la izquierda radical, él perteneció a CONARE, pertenece a CONARE. CONARE y Movadef son dos agrupaciones inscritas, asociaciones filoterroristas, porque promueven la liberación de los cabecillas de un grupo terrorista peruano que se llama Sendero Luminoso, Ujú. financiado, ojo, y eso es un artículo que pronto voy a sacar precisamente, y te agradezco el espacio, financiado por capital extranjero. La fundación de Sendero Luminoso, entre ellas la esposa del camarada Abimael Guzmán Reynoso, que Ujú. pasó a, no sé si a mejor vida, pero falleció hace poco en prisión, No creo que haya sido mejor vida, pero en fin. así, pero a un mejor lugar para que no nos moleste. Sí, Entonces, al lugar que le bueno, corresponde. exacto, su esposa era la que le abrió los vínculos a China, él consiguió presupuesto en Mm. China. Sin embargo, está demostrado y está en las pruebas, y pronto la vamos a publicar, que ese dinero estuvo, ¿sabes dónde estuvo almacenado el dinero de Sendero Luminoso? Hasta ahora sigue en el Banco Rothschild, amigo Miguel. En el Banco Rothschild está el dinero de Sendero Luminoso, de la izquierda dura que mataba a machetazos a hombres, mujeres y niños en las provincias del interior de la Sierra Peruana, cuando no ayudaban a los camaradas en su lucha armada, supuestamente su guerra popular. Si no ayudaban a Sendero Luminoso, los mataban de esa manera, y hay videos de eso en los años 90. Oye, Y y Sendero también se dedicó a la cuestión al negocio del narcotráfico. ¿También era parte de su negocio o no? precisamente hasta el día de hoy existe una zona que se llama, es la vertiente de los ríos Amazonas, son como tres ríos, si mal no recuerdo, en la zona se llama Braem, ¿okay? Es una vertiente, un afluente de ríos en este caso, de Marañón, bueno, de ahí vienen las siglas, ¿no? Braem, Ujú. Ujú. y precisamente esta es una zona en la selva peruana, donde ya se conoce desde hace décadas, ahí opera el narcotráfico. Es más, habían bases militares ahí que Pedro Castillo había desarticulado, las había desactivado, incluso las bases militares del Brain. Coincidió con un gobierno de izquierda en Colombia. ¿Qué habrá pasado entre la frontera peruana y colombiana? Seguramente el polvo no dejaba ver lo que estaba Claro. ocurriendo. Y definitivamente no somos profetas, sabemos cómo se dan las cosas ahí. Y precisamente el narcotráfico trabajaba con Sendero Luminoso, ¿no? El Ujú. narcoterrorismo siempre ha operado en Perú, y el narcotráfico también tiene, ya desde antes de Pablo Escobar, vienen trabajando juntos ahí malos elementos de Perú, malos elementos de Colombia,
No obstante, siempre con la demanda y el capital sionista trabajando desde afuera, ya que las compras llegan, las principales compras en los tiempos de Escobar incluso venían de Nueva York, y como él no tenía tanto vínculo como el cártel de Cali con Nueva York, le dan de baja al de Medellín, ¿no? Entonces ya vemos Mm. ahí que se cuecen habas y hay narices bien metidas ahí extranjeras en el No, tema del claro. narcotráfico. Ahora, con Y, respecto ajá, sí, sí, sí. perdón, me hablaba de No, no, Sendero, no. Sí, adelante. Oye, nada más volviendo al tema Castillo. un último punto para de Fujimori. Yo entiendo o tengo, o esa es la idea que yo tengo, no sé si estoy correcto o no, que precisamente Alberto Fujimori fue quien dio algunos golpes importantes a estos intereses del narcoterrorismo, desmantelando algunos de estos grupos, me parece, pero quiero que tú nos aclares. Y también, bueno, yo creo que el detonante que provocó después su caída fue cuando la embajada de Japón en Lima fue tomada pues por unos secuestradores y Japón le pidió al gobierno que negociara todas las condiciones que estaban exigiendo. Y Alberto Fujimori encabezó el rescate y la toma de la embajada, incluso él, cuando menos para los medios, así quedó registrado, que él entró directamente con casco y todo, este, pues entre los pasadizos que abrieron a tomar, a rescatar a los rehenes, ¿no? Entonces, nada más quiero que nos aclares si realmente Fujimori sí fue bueno, eso es la percepción que yo tengo, pero quiero que tú nos aclares si realmente sí combatió estos intereses y estas fuerzas de narcotráfico y eso fue lo que realmente propició que cayera en desgracia como una venganza política, ¿no? Ya, a ver, para entrar en contexto, para introducir al contexto de esta entrevista, a ese tema, quisiera recapitular a quienes nos están escuchando que perdón, estamos hablando del autogolpe que se dio Pedro Castillo. Estamos haciendo un paréntesis nada más para aclarar cuáles son las similitudes y diferencias entre el golpe de Castillo, que era izquierdista, con el autogolpe de Fujimori, que lo colocó en el poder a Fujimori, que era de derecha. No obstante, este autogolpe de Castillo lo está dejando a él fuera y su Uh -huh. gobierno sigue circulando sin él, ¿no? La mafia sigue sin él. Uh -huh. Vamos a hablar ahora de detalles de esto. Sí. Estamos haciendo un paréntesis sobre Fujimori, qué tanto combatió el terrorismo y por qué cayó, y cayó la derecha por muchos años, y es por eso que tuvimos aquí a un presidente filoterrorista, probablemente miembro del terrorismo porque pertenecía a asociaciones filoterroristas, Castillo. Bueno, yendo al paréntesis de Alberto Fujimori, él, es cierto, él combate el terrorismo de izquierda, no obstante hace una dictadura con militares inclusive, muy dura, de derecha. Él crea la Constitución del 93, eliminando cosas buenas de la Constitución de izquierda, no obstante incorpora cosas buenas de la Constitución de derecha que no tenía la izquierda, siempre ambas cojeando, ¿no? La izquierda y la derecha en temas legales, en temas de derechos. Una da más derechos y poco desarrollo, y la otra quita derechos y desarrolla más ciertos sectores, ¿no? En este caso, la última de la derecha. Fujimori lo que hizo, combatió el terrorismo de Sendero Luminoso, el movimiento revolucionario Tupac Amaru, o MRTA, que fue el que tomó la embajada de Japón en aquellos años de los 90. Sin embargo, si bien es cierto, él hace eso con los terroristas, el narcotráfico siguió operando. Y quiero mencionar algo. Se conoció en ese tiempo que el avión presidencial se encontró droga en el avión presidencial. Se encontró droga, cocaína, clorhidrato, ¿no? Ya para vender, exportarlo. Sin embargo, no hubieron responsables del gobierno directamente. Fujimori no pasó nada con él. ¿A quién le habrán echado la pelota, como decíamos acá? ¿A quién le habrán pasado la pelota? No lo tenemos muy claro. Sin embargo, el gobierno continuó. Hubo una captura ahí precisamente de un narcotraficante cuyo alias era Vaticano, un peruano que era proveedor de cocaína, de coca, perdón, claro, de cocaína al cártel de Medellín, liderado en ese tiempo por Pablo Escobar. Perú era proveedor de Escobar y con Vaticano, con este elemento cuyo alias era Vaticano, ¿no? El narcotraficante. En ese tiempo el gobierno lo captura y esa captura se difundió mucho en medios de comunicación. Sin embargo, este alias Vaticano, este peruano, proveedor de Escobar, y ustedes pueden buscar las noticias, están ahí publicadas por medios oficiales, acusa al gobierno diciendo que el gobierno de Alberto Fujimori, en este caso su asesor Vladimiro Montesinos, trabajaba con el narcotráfico de Vaticano.
Me refiero a este personaje, alias Vaticano, peruano narcotraficante. ¿Qué pasó después? Después de esas declaraciones muy televisadas y escandalosas, apareció Vaticano con un semblante súper demacrado en su siguiente audiencia, en el proceso judicial, y le verifican que tenía un orificio en la cabeza. Aparentemente había sufrido una lobotomía o una operación quirúrgica que lo dejó inhabilitado para poder validar sus testimonios. Él básicamente se convierte en una persona que ya no podía expresarse correctamente, razonar correctamente, le malograron su capacidad de, no sé si cerebral o mental, pero ya sus declaraciones fueron desestimadas legalmente. Entonces el gobierno de Fujimori queda impune a los cargos, acusaciones de narcotráfico que pudo haber desarticulado ese gobierno en ese tiempo, ¿no? Vaticano fue liberado hace poco y la prensa lo entrevista y creo que ya va a salir pronto una serie de televisión indignante sobre su vida, como si fuera un gran personaje, ¿no? Me refiero a Chávez Peñarrera, si mal no recuerdo, era su apellido, sí. Chávez Peñarrera, alias Vaticano. Bueno, entonces lo que Fujimori hace en su gobierno fue luchar contra el terrorismo, enfrenta a cierto sector del narcotráfico, pero sigue trabajando en el narcotráfico y probablemente reemplaza hasta cierto punto las actividades radicales, no con terrorismo, pero sí con dictadura, ¿no? En sus tiempos, quiero mencionar algo breve nomás, hay un libro que se llama La década decadente, que habla sobre lo que la década de dictadura de Fujimori. Este libro fue publicado por un masón peruano y su entrevista sale en la Televisión Nacional del Perú, Televisión del Estado, donde él denuncia, ¿no?, cómo la dictadura de Fujimori, cuando hace golpes en instituciones del Estado, también la hizo en la logia masónica. Y en ese tiempo era gran maestro de la logia masónica del Perú. Si mal no recuerdo, es el ex candidato a la presidencia Ricardo Noriega Salaverry, eh, quien en ese tiempo entra, irrumpen los fujimoristas, con masones fujimoristas, lo sacan y los masones le denominan a eso irradiar, ¿no? Irradian al masón, al gran maestro en ese tiempo. Por si acaso el adjetivo gran se lo ponen ellos, de grandes no tienen nada. El líder, en este Ricardo Noriega Salaverry, y es reemplazado por otro que, si mal no recuerdo, y está la fotografía publicada ahí, era el jefe, lo pusieron de jefe del Servicio de Inteligencia Nacional, no gran maestro, ¿no?, o vinculados a ellos. Entonces, el Servicio de Inteligencia Nacional toma la masonería, porque evidentemente es una célula política internacionalista muy importante en Perú, maneja tanto la izquierda como la derecha, y el gobierno la toma. Sin embargo, la masonería siguió siendo subordinada al Estado de Israel, al sionismo internacional, porque la masonería, la logia del Perú no es independiente, y eso lo pueden ver en su página web, tanto en Chile como en México, Argentina, Perú y en todos los países que tienen masonería. A ellos les denominan orientes y están en función a ritos. En este caso es el rito de York. Su sede principal está en Inglaterra, que es el Imperio Británico. Ahora sabemos por qué el Imperio Británico financiaba las independencias acá, pero con capital israelí y líderes israelíes, judíos en este caso. Judíos, no solamente judíos de raza, estamos hablando de judíos sionistas, con Ujú. su ideología radical oriental, ¿no?, de Medio Oriente. Entonces, eso es lo que pasó en Perú en ese tiempo, Miguel. Fujimori no es en este caso un héroe ideal, por así decirlo. No obstante, combatió de los dos brazos del sionismo, la izquierda y la derecha, combatió al comunismo y trajo un gobierno de mal menor, ¿no? Podemos comparar su gobierno con otros y se puede denominar un mal menor. La derecha sigue siéndolo hasta ahora. Finalmente, hablando de la Embajada de Japón, con eso termino de responder la pregunta. La Embajada de Japón fue tomada por el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru, o sea, el MRTA, conocido como tal, en un intento de liberación de los cabecillas que tenían una operación similar a la que hizo no recuerdo si el ELN o el M-19 en Colombia, Ujú. donde en Colombia sí lograron la liberación de sus cabecillas. Sin embargo, acá Fujimori tenía altos capos de inteligencia militar y lograron una toma muy, muy aplaudida a nivel mundial. Eso sí, no se le puede desmerecer que fue una toma perfecta, con dos bajas, en este caso a militares, lamentablemente, y una de un rehén que por sus propios medios provocó su deceso, ¿no? El rehén que falleció en la embajada, estuve investigando bastante si fue asesinado o no, porque era un izquierdista. Todas las declaraciones y hasta me parece que era extranjero, no recuerdo, no recuerdo de dónde era, si era peruano, creo. Pero él muere porque es el único que no sigue al grupo de rehenes a la hora que
Ellos ya tenían ya claro lo que tenían que hacer, todos se van en grupo por un solo sitio, él se queda encerrado por miedo aparentemente en un armario y es ahí que recibe balazos. Cuando abren el armario estaba muerto el rey, ¿no? Pero esa operación, ojo Miguel, cuando es tomada la embajada primero por los separatistas, ese día los judíos invitados no fueron a trabajar, Miguel. Ese día los judíos que fueron invitados a la embajada no fueron a trabajar, perdón, no fueron a, en Nueva York no No fueron a trabajar asistieron. en el 11 de septiembre. En este Ajá, caso no así es. asistieron a la ceremonia. En este caso no Ujú. asistieron a la ceremonia, lo cual nos permite razonar, ¿no? De que habría quizás algún conocimiento previo de esto. Sin Y duda. voy a mencionar, hay un gran, un político, un héroe y amigo nuestro que se llama Luis Miguel Llanos. Él es líder de la agrupación Patriotas del Perú. Ujú. Él en entrevista con Expreso TV, era la transmisión televisiva del diario Expreso, él en esa entrevista manifiesta y dice, ¿no? Yo tuve acceso en este caso, a personas que tuvieron la lista y me declararon, ¿no? A Luis Miguel Llanos que de toda la lista de invitados a la ceremonia de la Embajada de Japón, con el embajador Morihisa Oki, todos los invitados judíos no fueron ese día, ¿no? Entonces, parece que hubo un conocimiento previo. Y si recordamos de dónde viene la plata que financia a los terroristas, dónde está guardado el dinero en el banco Rothschild, que es judío sionista, claro, entonces me parece que si quienes meten el dinero son judíos sionistas al terrorismo en Perú y en otros países, evidentemente, sabían pues que si es su negocio, ellos no van a ir ese día, ¿no? Me da muchísima pena decirlo, pero eso es lo que está pasando, ¿no? Ellos son los que están manejando la corrupción tanto de izquierda como de derecha y pronto vamos a lanzar también Canal Victoria con el programa Frente Informativo Nacional este reportaje que la verdad no lo he visto en Perú tantos años. Me indignó ver cómo todavía seguía dinero de la cuenta, que la propia Fiscalía, el Poder Judicial de Perú todavía no ha podido sacar el dinero, porque sí lo hace cuando hay otro tipo de delincuentes, los dineros regresan rápido. Recién lo van a traer cuando se tomó conocimiento de esto en los años 90, Miguel, y está documentado. En los Válgame años Dios. 90, la derecha y la izquierda hizo caso omiso y dejaron el dinero de sendero en el banco Rothschild. Ellos, los Rothschild y el judaísmo sionista manda en Perú, lo digo por argumentos. Y lo voy a publicar pronto y espero hacerlo antes de que pase cualquier cosa, Miguel, porque son mafias realmente que Sí, es sí. difícil silenciar. Lo hemos Por eso publicado. precisamente queríamos Sí, platicar contigo exactamente, porque tienes esa visión completa, muy aguda y muy estratégica de lo que está pasando realmente. O sea, todos los medios de comunicación pues más o menos van por la misma línea, repiten los mismos argumentos de las grandes agencias que también están a sueldo de estas familias. Pero por eso queremos sí, platicar con alguien que de verdad sabe lo que está pasando y que no sale en los medios. Es decir, este tipo de versiones no las van a escuchar ni encontrar más que en canales como Victoria o o algún otro alternativo. Y por eso queremos platicar contigo. Ahora, gracias a todo este contexto que tú nos acabas de presentar de manera muy brillante y muy puntual, llegamos a bueno, después de muchas peripecias, pero llegamos al 7 de diciembre. Pero bueno, lo que pasó ayer realmente no es que de repente Castillo se haya levantado un día y dijera, hoy voy a dar un golpe de Estado y ya. Me imagino que es la consecuencia de una serie de desatinos que venía él dando. Yo tengo entendido, y yo aquí ya quiero que nos centremos directamente en el gobierno de Pedro Castillo. Él tenía, como tú mencionaste, pues un año y 4 meses más o menos, o 5 meses, pero desde que inició fue una continua serie de desatinos, ¿no?, que cometió. Tengo entendido que eh, el Congreso me parece que lo controlaba la oposición, pero quiero que tú nos aclares eso. Y bueno, pues realmente tuvo una serie de problemas desde que arrancó su gobierno, y este fue pues la última muestra de la falta de visión, me imagino, que caracterizó al gobierno, ¿no? A ver, ahora sí platícanos un poco cómo estuvo este periodo, ¿no?, del gobierno breve de Pedro Castillo y las consecuencias que trajo y los desatinos que cometió. Bueno, o sea, a grandes rasgos, ¿no? de acuerdo. Pedro Castillo, volviendo al contexto de este tema, después de este paréntesis, Pedro Castillo encabezaba en ese momento no liderazgo, sino la representatividad de un grupo izquierdista que pretendía llegar al poder. Cuando Fujimori declara la guerra al terrorismo y toma, lo detiene a Abimael Guzmán Reynoso, líder
de Sendero Luminoso, el grupo, la facción terrorista más dura. Ellos llegan a un acuerdo. La lucha armada termina, dicen los terroristas, pero la lucha ideológica continúa en las escuelas, en las universidades, colegios, Miguel, continuó. Y ganaron, porque el pueblo estuvo ya preparado desde el sector de educación para poder aceptar, en este caso, la izquierda, y votaron por la izquierda radical, sabiendo que Pedro Castillo era de colar en Bobadef. No obstante, casi la mitad del país, o la mitad del país más uno quizás, estaban en contra de esto, y son los que más denunciaron a este gobierno desde un comienzo. Quien te habla se declaró en insurgencia también años atrás, ya con Sagasti, con otros presidentes, denunciando injerencia extranjera, sobre todo israelí, y con Castillo pasó lo mismo, ¿no? Entonces salimos a las calles a pesar de la cuarentena y toda la pandemia, igual salimos con la mascarilla afuera y a hablar, ¿no? Y el tema es de que Castillo, desde su primer gabinete, ya puso filoterroristas abiertos, ¿ah? Filoterroristas abiertos, que salían con el puño de izquierda y con la figura de Mao al costado. Entonces, ellos que hablaban bien de Sendero Luminoso en las redes sociales, ese era su primer gabinete. No obstante, la derecha le hacía la guerra para, no para combatir al mal, ¿no? Sino más bien para gobernar la derecha, porque Ujú. tenían intereses, nada más intereses en conflicto. Y la derecha denuncia, en este caso a Castillo, por ese tema del vínculo con el terrorismo. Eso fue la principal acusación. Evidentemente no todo quedaba en nada, porque con decir no soy terrorista se acaba el problema. Y luego empiezan a salir ya los temas de los casos de corrupción, nepotismo, familiares de él, todos robando, todos colocados en lugares, en puestos de poder de lujo, incumpliendo incluso los procesos de selección que excluyen a quien no esté bien preparado. Entonces dio la mano a mucha gente que trabajaba con él, especialmente familiares también, con el dinero del Estado, ¿no? Con el dinero de nuestros impuestos, dándole trabajo de lujo a gente que no se lo merecía, más robos, corrupción. Aparece en una casa, en una negociación turbia, disfrazado casi con una gorra, el mismo Pedro Castillo, encuentra maletines en Palacio de Gobierno con miles de dólares, o no sé cuántos cientos de miles, en fin. El tema es de que cada vez se ponía más sucio y en poco tiempo, ¿no? Además de haber sido un hombre, un presidente muy súper ignorante que da vergüenza en las reuniones internacionales, por lo poco que sabía, aún siendo parte de la mafia. eh, También su ignorancia también le jugó en contra a la hora de, ¿no? A la hora de mostrarse al momento de robar, ¿no? A la hora de exponerse abiertamente a delinquir y cayendo rápido, ¿no? Entonces, cuando tú eres de la mafia, Miguel, o de un grupo de mafiosos, un lobby, y caes tú, nadie se va a mojar por ti, ¿no? Y más aún si te han puesto a ti, porque ¿quién era Pedro Castillo? Él no era de la élite. Era un hombre que era un huelguista, así como Evo Morales, muy popular, muy campechano, filoterrorista, sí, muy probable por lo que él, las asociaciones que él integraba y las cosas que él hacía y promovía, y simplemente lo utilizaron, Miguel, lo utilizaron porque era la imagen Era una popular, pieza parecía. desechable. Exacto, era una pieza desechable que a la hora que se corrompió dijeron, por ti no nos vamos a destruir, te votamos. ¿Y qué es lo que hicieron hace poco, el 7 de diciembre, Miguel? Lo que hicieron, porque los golpes de Estado, Miguel, así como no se fabrica, Fujimori no lo hizo solo, lo hizo con todo un lobby, hasta con la Ujú. masonería. Castillo no lo ha hecho solo. Los golpes de Estado, señores, por favor, los que estamos atendiendo esta entrevista, y a todos los televidentes, toda la gente que nos ve, los golpes de Estado se los fabrica el mismo gobierno en este caso, y el gobierno detrás también del telón. Entonces, Castillo, cuando lanza el golpe de Estado, toda su gente empieza a salir, ¿no? Empiezan a traicionarlo. Los ministros empiezan a renunciar. Curiosamente, el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas también da su paso atrás, dice, no, no estoy de acuerdo. Jefes de la policía lo mismo, la Junta Nacional de Justicia, fiscalías, todos lo dejan solo. O sea, este gobierno se junta con Pedro Castillo, lo convence para que haga un golpe de Estado y cuando él da un paso al frente, todos se quedan atrás, lo dejan morir y ponen en su reemplazo a la número 2, que era Dina Boluarte, es Dina Boluarte, era la vicepresidenta de Pedro Castillo y por ley asume ella. Punto, el gobierno continúa. Miguel, amigos que están viendo, la derecha está festejando, un gran grupo de la derecha está festejando que cayó el terrorista Castillo, es lo que dicen, ¿no? Pero señores, el gobierno continúa, Castillo era un peón y han adelantado, no al caballo, pero sí a la yegua en el tablero de ajedrez político, y esta yegua sí es muy peligrosa, porque voy a hablar de Dina Boluarte para que no me denuncien por difamación. En este caso, Dina Boluarte es abogada,
presuntamente masona por la simbología repetitiva en cada uno de sus saludos que hace en los protocolos, ojo, en protocolos, no es en su casa, en protocolos, para que la vean abiertamente. Y hace poco salió la foto de ella publicada, bueno, ya hace un tiempo ya se tomó conocimiento, aquí la tengo, ella está posa al lado de la cabeza del Foro Económico Mundial, ¿no? Quien encabeza el Foro Económico Mundial, su fundador, Klaus Schwab. precisamente está con él y él, ya sabemos que él es el fundador, todo, es también quien anunció una gran crisis, y eso ha dicho hace poco, él ha anunciado un big reset, donde le denomina así a un evento que según él, ojo, va a ser mucho peor que la pandemia, mucho peor que el denominado COVID-19 y toda la crisis que esto acarreó, porque tiene que ver, según él y según los especialistas que ya están analizando estas palabras, sí, con un crack financiero producido a partir de un crack energético y de seguridad informática. Entonces estamos hablando de palabras mayores. Cuando hablamos de seguridad informática y de energía, que no va, que va a faltar, van a desaparecer en algún momento, nuestro dinero no va a funcionar, tus aplicaciones de pago, tu dinero en el banco, todos los sistemas se van a caer. Entonces, cuando eso pasa de manera inusitada, inesperada, así como los virus, denominados virus, que dicen que aparecen y desaparecen sin que los puedas controlar, damas y caballeros, nuestro dinero va a devaluarse porque el dólar, nuestro mundo occidental dolarizado, el euro, que está en función de la Reserva Federal, ya sabemos de quiénes, son judíos sionistas, está basada no en el patrón oro, sino está basado en la confianza, en la volatilidad en este caso, de la especulación, ¿no? De la confianza futura, porque se juntan varios sionistas y dicen, ok, yo creo que el petróleo va a valer así el próximo año, y la moneda va cambiando, va fluctuando en base a suposiciones. Una vez que el dinero no esté disponible, esa confianza va a desaparecer, Miguel. Quienes saben de economía saben que la moneda se va a caer, se va a ir al suelo, porque por más de que hayan especuladores, confianza, incluso militares, Estados Unidos con todas sus armas que fortalece el dólar a presión militar también, nada va a valer si no tienen la energía para circularlo con un clic a la hora de pagar en una aplicación, no se va a poder retirar el dinero, no se va a poder depositar, entonces esa confianza desaparece. Cuando una moneda basada no en el oro, no en el trabajo, en el esfuerzo en el trabajo, sino en la confianza de corruptos, desaparece la confianza, la moneda se deprecia. Y esto lo están haciendo ellos a propósito, porque ya ellos ya tienen preparado manejar todo con las criptomonedas. Entonces, Miguel, lo que estamos intuyendo acá es de que se nos viene un traslado de fondos del dinero fiat al dinero cripto. Y los primeros que han invertido en cripto son ellos, ya tienen gran parte comprada, ¿no? Elon Musk es uno de ellos, y acuérdense de mis palabras, Elon Musk es el siguiente Bill Gates. Bill Gates fue el profeta que con el Foro Económico Mundial en octubre de 2019, 2 meses antes que aparezca el COVID, supuestamente el COVID-19, ellos ya 2 meses antes habían dicho lo que iba a pasar. Iba a haber un virus, estaban haciendo una simulación que venía de murciélago, que en un mes era intercontinental y que en año y medio iba a poder resolverse todo el problema con préstamos de dinero, o sea, endeudamientos, y con las vacunas, ¿no? 2 meses después empieza el rollo, Bill Gates cumple su palabra y precisamente fue el promotor de los préstamos y perdón, de las vacunas, y ganó un montón de plata con eso, y el Foro Económico Mundial que organizó este evento con el profeta Bill Gates fue el que se benefició porque empezaron a emitir préstamos y estos judíos sionistas nos la hicieron nuevamente y endeudaron a todas las naciones en este tiempo. Me parece que el motivo de esta segunda crisis es meternos al dinero cripto y ojo, se viene la dictadura digital y el chip ya ha sido inventado. El chip ya existe ahí. Yo hago un llamado a todos los cristianos y a todas las personas que desconozcan el tema del chip, estudienlo. Los cristianos ya lo saben, ya saben a qué se refiere el tema del chip. Curiosamente, en Suiza, en los lugares donde se ha inventado este chip, que en Chile lo han probado incluso, se coloca en la mano. Y si seguimos la línea editorial del diario El Comercio, por ejemplo, en Perú, uno de sus columnistas es un judío, me parece que es Andrés Oppenheimer, él escribía y decía, De el Miami, metaverso, ¿no? Es creo que un ¿no? cubano, o Él, creo que es eh, cubano y vive en Miami. no lo tengo muy claro, bueno, Pero es judío, siempre obviamente es judío. están en todos lados y no quieren a ninguna patria y hacen problemas en estos casos puntuales. Me refiero a Andrés Oppenheimer, si es el columnista al que nos referimos. Ujú. Esa columna del diario del Comercio
hablaba del metaverso y nos decía que ya se viene el metaverso y para mejorar la experiencia en el metaverso ya se está implementando, decían, un chip que va a entrar al cerebro. Lo van a poner en el cerebro humano para que nuestra experiencia sea prácticamente vívida, ¿no? Como ya no una virtualidad, sino una realidad, algo muy similar a la realidad, ¿no? Entonces, eso me recuerda mucho a la marca, ¿no? De la que se habla, y los Sí, cómo cristianos no. hablan de esa marca que va a estar en la mano derecha y en la frente, ¿no? Y quien no la tenga no podrá comercializar, dice Apocalipsis, no recuerdo los versículos, el versículo exacto, Sí. pero dice tal cual, ¿no? Entonces, pareciera que quieren darle esa forma o que se está cumpliendo la profecía. Como fuere, esto es muy peligroso ojo, si nos han perseguido o nos han marginado, incluso por no querer vacunarnos, si no nos permitían ingresar a ningún local, ojo, comprar y vender, como dice la Biblia, por no tener un carnet de vacunación al día o un QR ahí actualizado en la web, imagínense lo que van a hacer contra nosotros si atentamos no solamente contra la salud de la gente, como dijeron en la pandemia, Ujú. sino si atentamos no solo con eso, sino si atentamos con la seguridad de su dinero. Sí, Yo estoy seguro que mucha gente prefiere cuidar su dinero a su salud. Lo veo casi todos los días, lamentablemente, la mala educación que se ha dado. No me imagino a qué punto puede llegar la persecución. Sí me imagino. Sabemos los cristianos qué es lo que va a pasar, pero estamos listos para poner el pecho y adelante, porque sabemos que la victoria es con Dios con nosotros y con nuestro pueblo, claro. de que la persecución va a ser más grande y, ojo, tenemos que estar preparados. Hay caminos, ya sabemos qué hacer. Acérquense a los grupos yo hago un llamado, acérquense a los grupos de resistencia porque ya sabemos qué hacer. La población que está escuchando esto, acérquense porque el gobierno no les va a dar una solución. Les van a decir chip o muerte, chip o Sí. persecución, porque van a decir, estos señores no solamente están yendo contra su salud al no vacunarse, sino que van contra su dinero, porque por su culpa hay vacíos en el sistema de seguridad y su dinero se va a perder y van a seguir habiendo ciberataques, como lo están anunciando en el Foro Económico Mundial, y nos van a echar la culpa a nosotros, como que fuimos los agujeros de vacío en la seguridad y por nuestra culpa, por no tener un chip, por no entrar en un sistema, estamos generando desestabilidad e inseguridad. Nos van a cargar esa culpa y nos van a querer perseguir. Sin embargo, nosotros sabemos que la victoria va a ser nuestra y tenemos que aguantar, tenemos que resistir hasta el final, porque el enemigo nunca va a entrar a todas las conciencias y menos en la de arriba, quienes sabemos que existe y va a venir y va a poner orden, ya no va a venir a ser crucificado, sino va a venir a, va a venir de canto Ya como rey. a cortar esa paja exactamente y separarla y mandarla a fuego. En este caso, en esta lucha que va a haber, en esta pugna y persecución, nosotros debemos organizarnos, ojo, en el tema político, en el tema de la convivencia, tenemos que formar comunidades y estar Unidades, claro. listos, tener que estar listos ya para vivir quizás fuera de la ciudad, si es que así la necesidad lo requiera. Inviertan en alimentos, se viene una crisis donde los alimentos van a escasear muchísimo, ya lo están haciendo, con la excusa de la energía, con la excusa de que no hay internet, van a hacernos esto. Vayan invirtiendo en terrenos, pues no solo de vivienda, sino de cultivo. Júntense en comunidades, la vida es más fácil cuando nos juntamos. Ellos nos quieren separados, solos y perseguibles, débiles, ¿no? Para ser dominados. Yo no puedo decirles todo porque si hablamos de todo aquí, el enemigo ya va a saber lo que vamos a hacer. Solamente hago un llamado a todos los que nos están viendo, por favor, yo imploro y les pido a Dios que este mensaje llegue para que busquen a la gente que ya sabe de esto. En México busquen a Miguel, busquen a grandes hombres camaradas como Pedro Novo. El enemigo ya sabe quiénes somos, simplemente Ujú. búsquenlo, porque ellos ya saben, nosotros que los que estamos aquí ya sabemos qué hacer y cómo protegernos para que cuando el enemigo venga no encuentre nada, no encuentre nada y espero que este mensaje llegue cada vez más lejos para que el día que ellos vayan y quieran imponer, encuentren efectivamente que hay personas fuertes que han dicho no y dijeron no al nuevo orden mundial, no a este enemigo internacional y no puedan sabotear a tal punto lo que quieren hacer con la humanidad, ¿no? Aquí en pantalla están apareciendo el, los datos tuyos de tu página, bueno, o sea, de tus redes sociales, del movimiento que tú encabezas también para que la gente lo siga, te contacte y también del canal Victoria, que está haciendo esta labor que, precisamente de la que tú estás hablando, que es muy importante porque creo que vale mucho la pena esto que estás mencionando, porque la realidad es que nosotros estamos inmersos en una batalla espiritual
que se refleja en la política, en la economía, en la cultura, pero esos son los reflejos, no es que ahí se originen. La batalla espiritual no se está dando en este plano material, se está dando en otro plano. Nosotros somos partícipes de esa lucha, la victoria no está en nuestras manos, de hecho la guerra ya se ganó y se ganó hace 2000 años, pero el enemigo ahorita sabe que va en retirada porque fue derrotado y porque sabe que ya le queda muy poco tiempo. Y en su retirada está tratando de hacer todo el mayor mal posible. ¿En qué parte nosotros intervenimos en esa lucha si esa lucha ya está ganada? Bueno, pues en tratar de evitar que el mal o el maligno destruya lo más posible. O sea, en eso es donde nosotros estamos interviniendo, tratando de evitar y frustrar esos planes últimos que tiene de retirada, de hacer el mayor mal posible. Nosotros estamos trabajando para evitarlo, para frustrarlo. Y en ese trabajo consiste precisamente lo que tú haces en Perú, en el movimiento, lo que es en tu canal, lo que hacemos nosotros y otros muchos en muchas partes del mundo, y cada vez son más precisamente que están despertando y se están dando cuenta de esto, que están siendo conscientes y que están dimensionando realmente lo que está sucediendo. O sea, hay muchos frentes de batalla, nosotros representamos, o sea, tú has hablado muy correctamente de la izquierda y la derecha como dos términos que a nosotros evidentemente no nos representan, ¿no? O sea, nosotros representamos otra posición. Yo no sé si decir una tercera, aunque es una tercera como tal numéricamente hablando, pero es una posición que no está al lado ni de la derecha ni de la izquierda, sino está por encima de ellas, porque nosotros tenemos la capacidad de ver lo que vemos en 3 o 4 dimensiones, cuando la izquierda y la derecha la ve solamente en 2. Entonces, por eso nosotros no cabemos ni siquiera en la derecha, y la gente piensa que somos de derecha. Pues no, porque la derecha también tiene limitaciones y vicios de origen. El origen viciado de la derecha, nominalmente hablando, pues es el liberalismo. Y el liberalismo pues fue creado por las mismas mentes y manos que crearon el comunismo y la izquierda. Por eso no cabemos ahí, nosotros no somos parte de eso, y ni de los libertarios tampoco, que es todavía la versión más como retorcida del liberalismo. Nosotros no pertenecemos a esa corriente de pensamiento, no nos identificamos con ella. Nosotros representamos la tradición, ¿no? Representamos el patriotismo, el nacionalismo, lo conservador, y los que estamos sustentados en los principios fundamentales que levantaron esta civilización occidental cristiana. Entonces, por eso no podemos nosotros meternos en un casillero que no nos corresponde, ni en el que cabemos tampoco, pues nos queda muy chico el de la derecha, el de la izquierda menos, obviamente, pero ellos también, o sea, los dos tienen sus problemas de raíz y vienen viciados desde el origen, ¿no? Así es, así es. Precisamente es una tercera vía que es consciente que detrás de la izquierda y la derecha hay capital sionista. Quiero citar, por ejemplo, a un compatriota tuyo, Salvador Borrego, ¿no? Uh -huh. Que en su libro Derrota Mundial, por su trabajo periodístico, él documenta que el 90% del aparato político soviético durante la Segunda Guerra Mundial y posterior tiempo está integrado por judíos sionistas, no por rusos, no por gente de los países aledaños que fueron absorbidos por una Sí. corriente internacionalista de un 90% judía sionista, ¿no? Igual pasa con la derecha, lamentablemente. Yo tengo un montón de amigos de derecha, algunos de izquierda también, tienen buenas intenciones. Yo en algún momento, en mi época universitaria, me inclinaba hacia las promesas de la izquierda, luego me di cuenta que había detrás. Y simplemente nosotros debemos reflexionar también que si queremos despertar a las personas, no vayamos contra la gente, vayamos No. contra la idea que es corrupta, contra la ideología y los líderes que fundaron eso y son corruptos y saben muy bien qué es lo que estaban haciendo. Karl Marx era un judío sionista, su nombre era Kisel Mordecai, Uh ¿no? -huh. Entonces promovía el cielo en la tierra, ¿no? O sea, estamos hablando de un hombre con una doctrina marxista. El marxismo es una doctrina de peso, o sea, realmente inventaron una doctrina antagónica a la doctrina social cristiana. Claro. Eh, y bueno, ya no voy a profundizar en temas doctrinarios políticos, sin embargo, en la intención de fondo que había de destruir el mundo, ¿no? La derecha, después de la caída del muro de Berlín, la derecha solo fue un hasta luego de la izquierda, ¿no? Ellos han vuelto, el nuevo orden mundial que maneja la izquierda y la derecha,
ahora ha decidido que la derecha caiga y la izquierda va a continuar porque es la vía, es la empresa que el nuevo orden mundial le permite a esta élite gobernar de manera absolutista, despótica y totalitaria, ¿no? Ya no van a compartir el capital con los capitalistas porque no va a existir, va a quedar entre ellos y las corporaciones que ellos manejan, evidentemente. Por eso vemos a Elon Musk, por eso vemos al de Microsoft, ¿no? Elon Musk, estaba comentando, es el Bill Gates, perdón, 2.0, que se nos viene ahora, y él precisamente ya está preparando el mundo digital para, en este caso, la virtualidad y el Internet satelital para promover parte de la solución, y él es parte del mundo cripto, él es uno de los corazones del mundo cripto, precisamente para, es el nuevo, así como vino Bill Gates con la vacuna, viene Elon Musk con el tema de la conexión, la digitalización, con el tema de la criptomoneda para este nuevo orden mundial que ya no solamente ideológicamente ya ingresó a Occidente, sino que ahora van a entrar a la economía y la política de manera dura, ¿no? Y al consumo. Eh, Nosotros tenemos que estar listos, sabemos lo que va a venir. eh, Quiero estos minutos quizás dedicarlos a no describir lo que ellos están haciendo. Todas las entrevistas tratan de eso. Me parece perfecto que hablemos, expliquemos lo que ellos están haciendo. Me gustaría que nuestras entrevistas de ahora en adelante también nos enfoquemos en qué es lo que tenemos que hacer. Incluso entre los camaradas, entre los patriotas, me preguntan, Lucho, ¿qué hay que hacer? ¿No? ¿Qué podemos hacer? Entonces, creo que debemos compartir eso. Además de que nos acerquemos y por favor acérquense a los líderes de resistencia, de tercera posición, de patriotas, en fin, para que les digan qué es lo que vamos a hacer. Quiero compartir cosas básicas, elementales que tenemos que hacer. Adelante. Eh, en este caso, invertir, ¿sí? Tenemos que cuidar nuestro capital porque la moneda no va a valer nada ahora. Retírenla de los bancos, guárdenla muy bien, inviértanla en alimentos, inviértanla en terrenos, sobre todo de cultivo. Si quieren invertir en productos que utilicen el agua, porque el agua va a ser un recurso que va a faltar, va a escasear, de manera que va a aumentar su valor. Y si ustedes invierten en productos con agua, bebidas o algo, les va a ir muy bien, la economía se va a mantener. Invierten en propiedades, sobre todo terrenos agrícolas de cultivo, porque eso va a aumentar el valor de los alimentos. Y cuando el enemigo ataque, qué bonito sería que la resistencia siga de pie, generando recursos, ¿no? Claro, Cuando yo digo inviertan en metaverso, no quiero decir que inviertan en destruir la mente de los jóvenes a que vivan engañados, no. Así como existió el Internet 2.0, en fin, la tecnología, cuando apareció la triple W, ¿no? http www, las páginas web, claro, el sionismo lo creó, pero también nos sirvió a nosotros para poder tener nuestras empresas, ¿no? claro. Pero trabajo sano, ¿no? Por ejemplo, Victoria Consulting, de nuestra empresa de consultoría, trabaja en Internet, hacemos trabajos virtuales gracias a la Internet bien llevada, ¿no? Igual los informativos, el boletín informativo de inteligencia estratégica, Canal Victoria, TLV1 Argentina, actuamos de manera digital. Usamos, es verdad, el enemigo creó esos recursos para corromper, nosotros los usamos para algo bueno. Ojo, Claro. la digitalización, amigos, es muy buena. ¿Sí? El avance tecnológico es buenísimo. La criptomoneda también sería genial. El problema es que está siendo utilizada para algo muy malo. Ujú. Entonces, si nosotros invertimos en ello de manera correcta y trabajamos honradamente con eso, estamos, como decimos acá, sacándole la vuelta, dándole la vuelta a la torta Ujú. y haciendo las cosas para bien, ¿no? Eh, y por eso invito a que también haya una inversión responsable en metaverso. Los nuevos lugares de trabajo van a tener su espacio de metaverso porque va a tener una alta audiencia, ya que implica una experiencia mucho más vívida, sin chip en la cabeza, por cierto. Claro. Me refiero a los visores, a lo que permita ver ese tipo de virtualidad. Si uno por ahí llega a darles un buen mensaje, imagínate, ¿no? Que el boletín, Canal Victoria, TV1, estén en el metaverso informando en 3D como en vivo lo que está pasando, ¿te imaginas? O sea, Ujú. Sí, sería genial que el trabajo de quien nos está viendo, si tienes un negocio, una empresa, por ahí tu negocio tenga un espacio en el metaverso donde, por ejemplo, das artículos de consumo, de salud, que no tengan efectos adversos, ¿no? Y estás promoviendo ese tipo de negocio limpio, honrado, el metaverso, sería genial, ¿no? Inviertan en eso de manera correcta. También yo promovemos el uso de las armas de uso civil, ojo, las armas legales de uso civil, porque cuando estamos hablando de posible persecución, cuando hablamos de atentar a nuestros derechos humanos,
y derechos constitucionales, también tenemos derecho a defendernos. Yo le pido a Dios, porque soy católico, lo confieso, ya lo voy a decir, soy católico, porque hay gente de la resistencia que no lo es, y tengo muchos amigos que no lo Desgraciadamente, son, sí. ¿no? Y hay gente que sí, y lo respeto muchísimo porque como católico también soy pecador, tengo mis defectos, estoy en camino, entonces parte Claro. del camino de otros es quizás ser o no ser católico, en fin. Pero yo comparto esto porque como católico yo siempre tengo esa, y lo confieso, tengo esa, una preocupación, ¿no? Promovemos las armas de uso civil, es verdad, ¿no? Sabemos también que como cristianos no debemos matar, ¿no? Entonces, ahí viene esa lucha, ¿no? Sin embargo, hay alguien que aboga por nosotros, ¿no? María, la Madre de Dios, la Madre de Jesús, eh, quien no solamente es nuestra abogada, sino también es la generala de los ejércitos de Dios. Así es. Alguna vez tuve un acercamiento en donde pude entender que ella va a librarnos de cualquier tipo de, no solo de enfrentamiento, si es posible, sino también de sufrimiento. Cito Los sueños de Don Bosco, un libro que me regalaron, donde pude ver, y agradecido estoy con ese regalo, porque pude ver uno de los sueños donde María promete, un sueño premonitorio, ¿no? Donde revela de que ella cubre bajo su manto y decía, hijitos míos, no tengan miedo, a aquellos fieles que estén en los últimos días perseguidos o que quieran sufrir por culpa del enemigo, ella va a proteger, va a abogar, intercede por nosotros para que Dios no permita ese tipo de abuso, ¿no? Así como los cristianos de otras denominaciones hablan de un rapto, donde Ujú. Dios los arrebata para que no sufran. Los católicos no creemos en un rapto específicamente, pero sí tenemos esa certeza de que Dios, a través de su gran equipo, como María, por ejemplo, entre otros, va a proteger a esta humanidad fiel, a quienes se mantengan con Él, ¿no? A quienes se mantengan haciendo el bien, porque quienes se dejen poner la marca, el chip, lo que fuera, y sean no solamente partícipes de esto por miedo, sino que su contribución ayude a que este sistema siga persiguiendo y su silencio cómplice no haga nada en la persecución de la gente inocente, evidentemente esa va a ser la paja que va a ser retirada y va a ser mandada al fuego, según las profecías, ¿no? No quería evangelizar, no quería imponer un tema religioso en esta entrevista. Por favor, solo tómenlo como de quien viene, de un amigo que está compartiendo su punto de vista espiritual. He caminado décadas, tengo mis años donde también tengo experiencia y algo que me queda claro es de que si hay algo bueno que he aprendido y tengo una certeza, la puedo compartir, ¿no? En algún momento ya hablaremos también, por ahí he creado una ponencia que la estoy compartiendo en algunos colegios católicos, entre otros sitios que permitan compartirla. He juntado ahí los argumentos científicos y legales que, producto de una investigación personal, que demuestran la existencia de Dios y la resurrección de Jesús. Hay documentos y eso me ayudó también a dejar la búsqueda de Dios de muy chiquillo. Yo me acuerdo, buscaba a Dios en todos lados, renegué de la Iglesia Católica de los cristianos mucho tiempo, luego volví a ella, pasé por el New Age y encontré el culto a Lucifer en el New Age. Hasta el Ujú. día de hoy, por favor, lean a Alberto Bárcena, lean a Serge Abad, ¿no? Ese Ujú. masón de grado 14, amigo de Alberto Bárcena, que es masón de grado 32, si mal no recuerdo, 29, no me acuerdo, pero ellos pueden decirnos que justo precisamente eh, estas ideologías esotéricas que son promovidas en el nuevo orden mundial, en las instancias de poder de estos judíos sionistas, en la ONU también lo vemos presente, están cargadas de culto a Lucifer. Lo digo yo porque yo he pasado por el New Age, yo he pasado por esto, he estado meditando al lado de masones. Hay mucha gente buena que está ahí engañada y evidentemente cuando uno busca a Dios, gracias a Dios, Él te permite encontrarlo. Con esa certeza yo les digo, el enemigo que estamos enfrentando no va a rendirse y por eso estoy tocando el tema espiritual. Ellos no se van a rendir porque nosotros salimos a protestar, ellos no se van a rendir si tú te arrodillas y les pides clemencia. Ellos no creen en eso, ellos creen que Lucifer es el verdadero Dios y que llaman profano al que no está dentro de su lobby, de su secta. Y un profano para ellos es una vida sin alma. Ellos no tienen pena por matarnos, ellos no tienen pena por utilizarnos de borregos, de trasquilarnos, de utilizarnos. Y eso ya está escrito en el Talmud, pero hablaremos de eso en otra entrevista. Sí, de hecho, muchos de estos que están tomando las decisiones en las cúpulas del poder, que están por encima de presidencias y todo, están consagrados a estas fuerzas del mal. Esto está
yo creo que muy claro, la gente lo debe tener perfectamente claro, están consagrados al mal en su cuerpo, en su mente, en su espíritu, y por eso actúan de esa manera. Entonces nosotros para combatirlos tenemos que estar consagrados al bien, o sea, obviamente, ¿no? Porque tenemos que tener esa armadura. De lo contrario, nos vamos a ir a enfrentar a una lucha que no solamente es desigual en cuanto a medios y recursos, sino incluso en la protección espiritual que requerimos para hacerlo. Nosotros, como te comentaba, pues solo estamos participando en la medida de lo posible. Este enemigo muy poderoso, pero ya derrotado y sabiéndose derrotado, está furioso porque sabe que no va a poder revertirlo, aunque parece, el mundo nos hace ver que ese derrotado es el que está ganando, pero no es así. El asunto es que nosotros no nos confundamos y no creamos que ya no hay nada, que no nos derrotemos y digamos es que ya es imposible. Yo tengo o sea, la gente puede pensar, tengo la voluntad de que las cosas cambiaran, yo quisiera que cambiaran, pero no hay forma de hacerlo porque ellos tienen todo el poder y por lo tanto mejor me hago a un lado en esta batalla. No, aquí todos tienen mucho que aportar y efectivamente invocando las fuerzas y el poder de Dios y de todo el ejército celestial que está precisamente ahí para ayudarnos en esta lucha definitiva y última quizá de la historia humana. Están pues por ayudarnos, pero pues si no pedimos ayuda, pues cómo nos van a ayudar ellos, ¿no? O sea, ellos respetan también esa libertad que nosotros tenemos. Y ustedes en Perú además padecieron de manera, pues yo creo que bastante severa las restricciones del COVID, entonces eso yo creo que debe también ponerlos a pensar qué es lo que se les puede venir encima si aceptan este tipo de medidas, ¿no? Porque, bueno, lo del chip y todo lo que tú mencionaste, pues básicamente fue un experimento lo que vivimos en estos últimos 2 años para ver cómo iba a reaccionar la gente cuando ya no fuera un asunto pues voluntario, ¿no? Porque, bueno, no sé si en Perú, pero cuando menos en México y en otras partes, la inoculación, para no decir la palabra esta, porque ya sabes que luego brincan aquí los algoritmos, la inoculación era voluntaria, ¿no? Sí, había una presión social muy severa para que de todos modos casi pareciera obligatoria, pero no lo hicieron obligatorio para no asumir las consecuencias, ¿no? Pero después va a ser obligatoria. Ahorita lo dejaron para ver cómo la gente reaccionaba. Después van a decir, bueno, como no todos fueron, pues ahora va a ser obligatoria y todos van a tener que ir. Nosotros, como tú dices, pues vamos a quedar fuera del sistema. Eso yo creo que ya lo tenemos muy claro. Y todas las medidas que tú mencionaste me parecen muy atinadas, precisamente porque es una forma de supervivencia, sobrevivencia. Ahora, también hay que tener en cuenta lo que mencionaste, mucha gente en el miedo de perder su vida, pues la va a acabar perdiendo, o sea, aunque parece una contradicción. La gente tiene tanto temor de perder su vida, esa vida apegada a lo material, que va a hacer cualquier cosa para preservarla y lo único que van a hacer es precipitar o adelantar su partida, ¿no? Como ha pasado con esta gente que se dejó engañar. Los que nosotros tenemos esta conciencia y decimos, bueno, nuestra vida tiene una función específica simplemente para cumplir con la misión que Dios nos haya encomendado y además no se termina esta historia en este plano material, no tenemos miedo a perderla, pero tampoco se trata de que seamos pues suicidas, ¿no? Simplemente le damos el nivel, vamos, la importancia que tiene sin aferrarnos al mundo material y a lo que sí nos aferramos, pues creo yo es al cumplimiento de la misión que tenemos y al cumplirla, pues Dios nos ha de preservar y nosotros debemos de confiar en la providencia y en sus promesas, ¿no? Estamos siendo, pues somos los soldados de Dios y Dios se va a encargar de proveernos de lo que necesitamos para el combate, o sea, no nos va a dejar abandonados, así como lo dijo Jesús, ¿no? Que pues si Él provee a los pájaros, ¿no? Y a todas las aves y a todas las criaturas de alimento, pues cuánto más a nosotros que sí tenemos un alma que se tiene que salvar, ¿no? Así es, precisamente. Oye, y regresando ya por último al plano material y humano y a la realidad de Perú, este gobierno que entró ayer, bueno, que continuó ayer, es un gobierno, es un interinato, es decir, va a venir una nueva elección o va a terminar el periodo, porque aquí, por ejemplo, en México, bueno, no sé cuánto dura el periodo presidencial en Perú, aquí dura 6 años,
Y si el presidente cae en los primeros 2 años, vuelve a haber, o sea, entra un interinato temporal de unos meses en lo que se organiza una nueva elección general para nombrar un nuevo presidente. Si sucede después de los creo que 2 o 3 primeros años, ya el presidente interino termina el periodo. En Perú, ¿qué es lo que va a pasar? ¿De acuerdo? En Perú el gobierno, en este caso el presidente, dura 5 años, ¿no? Mm, Cuando el presidente es vacado por el Congreso, según si mal no recuerdo es el artículo 115, bueno, de la Constitución Política del Perú, dice que debe sucederlo la vicepresidenta en este caso, ¿no? El vicepresidente. Si el vicepresidente no pudiera asumir porque está de acuerdo con el presidente en su locura de golpear el Estado, qué sé yo, lo que fuera, asumiría en este caso el presidente del Congreso. Cuando pasó lo de PPK, que renunció Pedro Pablo Kuczynski, ujú, y asume su vicepresidente Martín Vizcarra, continuaba el mismo periodo de PPK. En este caso, Dina Boluarte continuaría también los años de Castillo hasta llegar al quinto gobierno. No hay un reseteo ni tampoco hay una imposición de nuevas elecciones, no. Ella continuaría según la ley, ¿no? mm, Ahora, citemos las palabras pues, de Dina Boluarte, ¿no? Esta nueva presidenta, hace unas declaraciones atrás, ella mencionaba que si vacaban a Castillo, ella se iba con él. Entonces, si ella hubiera insistido en esa posición, asumía el presidente del Congreso, pero evidentemente ya sabemos que sus intereses no eran esos, ¿no? De hecho, los promotores del autogolpe, insisto, son el mismo gobierno, simplemente que se han deshecho de su pieza débil, de su eslabón débil, y ahora atacan con más fuerza, ojo, porque Dina Boluarte es, a diferencia de Castillo, es una abogada más preparada para hacer el mal en este caso, y al estar vinculada a la masonería, la simbología lo estamos viendo, y al lado de la cabeza del Foro Económico Mundial, entonces estamos hablando de palabras mayores y muy duras para nuestra nación. Eh, yo agradezco a la gente que ha atendido toda la entrevista porque al hablar de todos estos componentes, al hablar del Foro Económico Mundial, al hablar de la izquierda y la derecha, hemos tenido que explicar quiénes están detrás de esto, hemos tenido que explicar qué hizo el Foro Económico Mundial con el tema de la pandemia, qué está haciendo ahora, qué está anunciando con respecto a la nueva crisis del Big Reset. Es por eso que hemos tocado estos temas, agradezco la paciencia. Y bueno, ya será motivo quizás, a lo mejor también luego podríamos lanzar videitos cortos de las ideas breves que se trataron claro. aquí, ¿no? No obstante, en YouTube es mejor publicar los videos completos para la audiencia de YouTube que siempre busca materiales continuos extensos. Claro. Oye, y bueno, para la gente que nos hizo el favor de seguirnos a lo largo de esta entrevista, como tú bien dices, y que puedan ser un poco escépticos de todo lo que hemos hablado y de que si realmente hay un como lobby que está ahí actuando y que si además ese lobby pertenece a cierto tipo de personas, ¿no? Que antes se relacionaba con una religión y que ya sabemos que no lo son. Me gustaría que citáramos el ejemplo y el caso de el expresidente Alan García, que en algún momento dado él mismo denunció esto que estamos diciendo nosotros y que básicamente le costó la vida, porque al momento que él denuncia que había una mafia, y le puso además el nombre, me parece, ¿no? Mafia judía, que estaba interviniendo y que estaba metiendo mano en Perú, a los poquitos días o al día siguiente de que hizo esta denuncia, aparece muerto aparentemente por un suicidio. Ya sabemos que estas cosas no pasan, ¿no? Pero, digo, para la gente que pudiera llegar a tener dudas sobre si nosotros estamos en el plan conspirativo, conspiranoico, lo que tú quieras, pues un hombre como él, un hombre de Estado con información y creo que bastante juicioso, se atrevió corriendo el riesgo de su vida y asumiéndolo además, porque pues eso fue lo que le acabó costando, denunció estos grupos, o sea, para que la gente vea que sí, de verdad, no solamente sí son reales, sino que sí están actuando y que son muy peligrosos, ¿no? Además. Sí, claro, yo invito a los escépticos a no creernos a nosotros, sino vayan a las evidencias que adjuntamos, y una de ellas es la declaración de Alan García Pérez, ¿no? Alan García denuncia la presencia de una mafia judía en Perú que tiene injerencia por encima de todos y que estaba gobernando en ese momento, con el presidente Vizcarra, que había trabajado con Toledo, dijo, citó nombres. Uh -huh. Entre ellos habían empresarios que se fueron a Tel Aviv, no les hicieron nada, pero los peruanos se fueron presos, ¿no?
Todos los presidentes Odebrecht, en ese caso escándalo de corrupción de que hablaba García, por esa coyuntura hablaba Alan García estando acusado él también, eh, todos los expresidentes Odebrecht han ido presos, o como García en este caso que aparece muerto antes de ser detenido, eh, excepto uno. Hay uno que no ha ido preso, ¿saben quién es? Alejandro Toledo Manrique. Alejandro Toledo precisamente era un comunista que fue, bueno, no era comunista, era aparentemente capitalista, ¿no? Con un equipo caviar en realidad, que llega al poder y hace un gobierno caviar, o sea, en la práctica de derecha, ideológicamente izquierda. Él es casado con una judía belga y masona. Hay fotografías de eso, nosotros los hemos publicado con Toledo en la logia masónica, con ella y su esposa. Lian Karp se llama. Eh, y por estar casado con una judía belga y está vinculado a la masonería él, es el único que no se fue preso, ¿no? Todos los demás, a pesar de haber estado en la logia masónica, ojo, todos los expresidentes Odebrecht tienen fotos en la logia masónica, búsquenlo, los hemos publicado en su momento, Canal Victoria, a través del Frente Informativo Nacional. Hemos publicado las fotos de Jan Tumal en la logia masónica, dando discursos, de Alan García en la logia masónica de Colombia. Eh, También hemos publicado de Pedro Pablo Kuczynski, ¿correcto? De Alejandro Toledo, entre otros, y todos ellos están vinculados a Odebrecht, al escándalo de corrupción que hubo aquí, ¿no? En el sur. Sin embargo, el único que no se fue preso fue el que se casó con la judía belga, masona. En este caso él está en Estados Unidos, no lo extraditan, mira, Estados Unidos no lo extradita, así de simple, así de simple, Miguel, así de simple, amigos. Ya saben quiénes mandan ahí, ¿no? No son los Claro. peruanos, no son los mexicanos, mandan detrás, ya sabemos quiénes, ¿no? Estos extranjeros. Cuando Alan García denuncia esa mafia judía, la comunidad judía del Perú, que en realidad no es una comunidad judía, es una asociación que se llama así, sacaron un documento exhortando, exigiéndole que se retracte, porque sus palabras eran antisemitas, según ellos. Ujú, Claro, ellos aducen antisemitismo cuando los acusan no de un tema racial, los acusaron de un tema de corrupción. ujú, Claro, cuando la prensa habla de las mafias del narcotráfico peruano, colombiano, del narcotráfico boliviano, de los inmigrantes venezolanos, ¿no? En la guerra Perú-Chile hablan, sí, de los chilenos, sí, de los peruanos. Ahí sí insultan a las nacionalidades, pero cuando hablas de un judío, a caramba, no lo puedes tocar. sí. Eh, y los judíos no son los que se molestan, se molestan los judíos sionistas de este lobby. En este caso, la Asociación Judía o la Comunidad Judía del Perú saca ese documento y Alan García se retracta, pide perdón. Sin embargo, sigue denunciando, insiste y ya les denomina mafia israelí. Ya no Ujú, mafia judía, sino mafia israelí. Entonces, ¿qué ocurre con Alan García? Lo van a detener ese día, eh, y cuando irrumpen en el local, en la casa de él, aparece muerto con un arma de la Marina de Guerra del Perú. Se dice que el arma fue regalada a Alan García por la Marina de Guerra, es posible, sí, por supuesto. Sin embargo, queda siempre la duda de que precisamente la Marina de Guerra del Perú es la que se encarga del servicio de inteligencia en el Perú. Son los que encabezan el servicio de inteligencia en el Perú. Entonces, cuando uno recuerda que en la época de Fujimori, y la cabeza del servicio de inteligencia era el gran maestro de la logia masónica, estaba vinculado, ya te deja mucho que pensar, porque la masonería es una logia sionista de israelíes, ¿no? claro. Encabezada por ellos. Alan García lo denunció, no lo hemos dicho nosotros, él era masón. Bueno, en realidad él era un lubetón, y ahí quiero aclarar algo. Ayer me decían, Lucho, ¿por qué estás seguro que Dina Boluarte es masona? Y todos pueden saludar así si quieren, ¿no? Claro, pero un protocolo, siendo de la élite o parte, o una pieza, al menos un peón de la élite, y ya hay un entendimiento, ¿no? Ya no es una coincidencia que viene acá Juan Pérez a dar un saludo de brazos, sino es alguien que sabe a quién se lo está haciendo. Y ahí quiero citar lo siguiente. Tanto Alan García como Boluarte son abogados. Bueno, Alan García ya murió. Ujú, Los abogados conocen algo que en derecho se llama el principio de primacía de la realidad. ¿Qué implica el principio de primacía de la realidad? Cito un ejemplo. Cuando tienes un contrato laboral, amigo, amiga que está escuchando, y tú trabajas, digamos, por tiempo temporal, ¿no? Una actividad temporal. Pero en realidad en el papel eres temporal, ¿no? No tienes muchos derechos laborales, es un trabajo temporal. Pero en la práctica vas todos los días con un horario, haces lo mismo que alguien en un trabajo permanente, todo, menos tus beneficios. En el juicio, ¿qué es lo que dice? Por el principio de primacía de la realidad, tu contrato deja de ser temporal y pasa a ser permanente con un trabajador de derechos de trabajo permanente, porque en la realidad es así.
Entonces, si en la realidad tú tienes los símbolos de masón, posas al lado del Foro Económico Mundial, como se dice acá, ¿no? Si ladra como un perro, tiene patas de perro, hocico de perro, rabo de perro, es un perro, por más que diga que es un gato. Sí. Entonces, acá, Alan García, tanto como Boluarte, también hace ese saludo dando un discurso en la Logia Masónica de Colombia. Busquen ese discurso, búsquenlo como Alan García, Logia Masónica de Víctor Raúl Aya de la Torre, porque el nombre de esa logia masónica en Colombia, curiosamente, se llamaba Víctor Raúl Aya de la Torre, que es un político peruano fundador del Partido Aprista. Entre masones se dan esos nombres. Y Alan García, ahí, además de confesar y decir abiertamente, porque salió en YouTube y está ahí, búsquenlo, que el APRA era una logia masónica fundada por Raya La Torre en Mérida, Yucatán. Mira, Mm, lo fundaron en Mérida, ujú, Yucatán, en tiempos de persecución, con masones citan al general Vasconcelos. Entonces me ujú, parece que, bueno, lo citan ahí los masones, ¿no? Pero entre ellos había masones mexicanos y peruanos ahí. Pero bueno, la cosa es de que en ese discurso él dice que a pesar de ser lubetón, se consideraba un masón. Los lubetones, aclaramos esto para los que digan que Alan García no era masón, los lubetones son los hijos de masones. Y Alan ujú, García, sin ser masón, practicaba lo mismo, era parte de ese lobby, actuaba como un masón, principio de primacía de la realidad, así como Boluarte ahora, ¿no? Cuando él se siente traicionado, porque la logia masónica en realidad y el nuevo orden mundial, los sionistas, le apagan la luz a la derecha, los mandan presos por el caso Odebrecht y lanzan a la izquierda, y eso es lo que está pasando en el Foro de Sao Paulo y a nivel mundial. El nuevo orden mundial ya no quiere derecha, quiere izquierda. Cuando se deshacen de Alan García, él fue el único que dio la cara y les dijo, ustedes son los responsables, son la mafia judía. Keiko Fujimori no lo hizo, Ollanta no lo hizo, Alejandro Toledo no lo hizo, pero Alan García sí se atrevió. Así como el capítulo en la película de Scarface, al final, ¿no? ujú. Él encara a la cabeza y lo asesinan. Alan García aparece suicidado. Eh, Saquen ustedes sus propias conclusiones. Pues no sabes cómo te agradezco, Luis, todo este tiempo y todo este pues cúmulo de conocimiento que nos has dado, no solamente de la realidad de lo que está pasando ahorita en este momento prácticamente en tiempo real en tu país, sino de cómo llegamos a esto y lo más importante, todo lo que nos hablaste sobre la verdadera lucha espiritual que se está dando y cómo participar en ella, cómo prevenirnos y cómo tomar previsiones y precauciones para poder subsistir y bueno, pues poniendo exactamente cada cosa su nombre para que la gente no se confunda y que vea que precisamente el contenido y el material que nosotros estamos difundiendo tanto en tu canal Victoria como aquí y en los canales alternativos de esta tercera vía o tercera posición, como lo quieran ustedes entender, nos distingue precisamente porque nosotros sí decimos las cosas como son y no queremos a la gente imponerle una verdad en la que nosotros creemos, les damos los elementos para que ustedes mismos se convenzan en base a pues un juicio o de ejercer su sentido común. Además quiero, antes de despedirnos, estimado Luis, pedirte que el material que tienes escrito, la ponencia que nos mencionaste y todo lo que has estado haciendo, si gustas que nos lo mandes para poderlo publicar, nosotros nos daría mucho gusto y difundirlo aquí porque creo que es un material muy importante y que la gente debe de conocer para que pues tomen conciencia, ¿no? Al final de cuentas creo que esa es la finalidad de lo que estamos haciendo tú allá y nosotros acá. Y yo creo que esto no va a terminar aquí, vamos a quizá entrando el año tengamos otro encuentro para ver, hacer otro balance de cómo van las cosas, lo que haya sucedido. Y pues siempre es muy interesante platicar contigo, no solamente, bueno, de Perú, que es obviamente tu tema de la realidad y el día a día, pero tú dominas muchos otros temas de los cuales podemos hablar de manera muy dinámica y muy amena y que la gente yo creo que le gusta y lo valora, ¿no? Por supuesto, gracias Miguel, gracias a todos los oyentes y los que están mirando, los que están observando esta entrevista, televidentes, ¿sí? Y sí, por supuesto que sí, yo quiero también finalizar haciendo, ya hemos hablado de un llamado a toda la población para que sepa qué hacer ante lo que se viene. Quisiera dirigir un mensaje a todos aquellos que encabezan grupos de resistencia contra el nuevo orden mundial.
de todas las facciones, de todas las líneas, de todas las creencias, sin distinción. Eh, Algo que he podido aprender es de que si nosotros no llegamos, o nos silencian, en este caso las redes sociales, donde fuera, es verdad, el enemigo controla las redes sociales. Sin embargo, he podido darme cuenta que tenemos una posibilidad de poder dar pelea, al menos en la vía democrática, que es eh, promoviendo los medios de comunicación independientes como estos, el Boletín Informativo de Inteligencia Estratégica, Canal Victoria, TLV1, entre otros, Librería España, ¿no? Entre otros. Ujú, ujú. Eh, no obstante, hago un llamado a todas las cabezas de estas agrupaciones para que en cada país junten sus capitales, presupuestos, todo el esfuerzo posible y tenemos que ingresar a la señal abierta. Es muy importante porque he podido darme cuenta que las redes sociales llegan hasta la mitad nada más en nivel de influencia en la opinión pública, sobre todo en política. En marketing político, precisamente culminé formación en marketing político en la Universidad de Lima hace poco, además de mis carreras de ingeniería y otras especialidades. Lo hice porque me gusta el tema y quería resolver el tema político, porque era frustrante querer hacer, y yo he postulado un par de veces, un montón de gente ha postulado, el silencio de los medios de comunicación es abrumador. Silencian a todos los candidatos honrados que no quieren pagar coima a estos medios de Ujú. comunicación corruptos para que te entrevisten, ¿no? Entonces yo me he dado cuenta que una forma de poder romper esto, quebrar el sistema de esa manera, de manera correcta, es teniendo un medio de comunicación de señal abierta. Que lleven al boletín informativo de inteligencia estratégica la señal abierta, por supuesto que sí. Que entre mexicanos se junten y puedan hacer esto, háganlo, porque las redes sociales van a limitar a Miguel y tarde o temprano van a querer silenciarlo y cerrarlo, como pasó con Canal Victoria, como pasó con TLV1 en su momento. Entonces, en Argentina también, júntense, lleven a Tele1 señal abierta. Acá en Perú haremos lo mismo nosotros. En España, en donde fuera, tenemos que hacer lo mismo durante el tiempo que podamos, porque va a haber un tiempo de persecución donde no se podrá, pero por supuesto que vale la pena, porque en ese tiempo pueden haber victorias políticas importantes, porque en ese tiempo, con un canal propio de señal abierta, sí se va a poder influenciar, sí se va a poder influenciar, tengan la plena seguridad en el voto popular, no van a tener a delincuentes como AMLO, como Castillo, a toda esta barbaridad, ¿no? Claro, Entonces, demos esa pelea, démonos el gusto por lo menos de ganar este round hasta que suene la campana, no tengan por seguro que pase lo que pase después, perseguidos o no, no nos va a faltar nada. Ya tocaremos esto en una siguiente entrevista. claro, El camino espiritual que he recorrido me ha demostrado que así va a ser, no nos va a faltar nada y que vamos a ganar al final. Cuando suene la campana, el último golpe que da Dios lo va a dar también con nosotros. Dios con claro. nosotros, todos los camaradas, amigos patriotas. Un saludo en Dios y patria, con mucho afecto y cuenten conmigo como un servidor también en esta lucha, primeramente. Pues muchas gracias. Ya escucharon las sabias palabras de Luis Alberto Rojas Jordán desde Perú, que nos hizo favor de aceptar esta entrevista y todo lo que ustedes ya escucharon y que yo creo que van a quedar muy gratamente sorprendidos y bueno, pues con un gran contenido que espero que los haga reflexionar y bueno, pues entrar de lleno a esta lucha. Te agradezco Lucho por esta entrevista y les agradezco a ustedes el favor de su atención. Yo espero verlos pronto en un siguiente video y hasta la próxima.